¿Para usted este atentado en Bruselas hoy era inevitable o se podría haber detenido? Bueno, creo que no. Yo lo que me sorprendo es que no ocurrió antes un atentado de este tipo en Bélgica, porque la Bélgica fue involucrado en diferentes atentados terroristas a través del mundo, desde los de contra el comandante Massoud en Afganistán en 2001, hacia los de Madrid, los de París. Entonces, en todos estos atentados hay un rete belga que está involucrado. Entonces, a mí lo que me extraño es que no ocurrió antes. Ahora, pero hablemos entonces de la fuga de Salah Abdeslam. ¿Cómo pudo estar desde noviembre escondido en Molenbeek y no ser descubierto? ¿Quién falló? No, pero eso es increíble, porque eso demuestra que fue Abdeslam fue protegido no solo por una red extremista de terroristas, pero también por su red de amigos del barrio. Y claro, habría que entender cómo podría sobrevivir 4 meses así, escondido en una calle, en un barrio que es muy poblado. Yo no lo sé, pero quiere decir que hay una complicidad de quizás una pequeña parte de la población, pero sí hay complicidades. De todas maneras, ¿usted cree que falló la inteligencia belga o al mismo tiempo había un sentimiento paternalista del gobierno belga frente a lo que estaba pasando allí, frente a la radicalización de los jóvenes, como pasa en los suburbios franceses, y donde prácticamente nadie actúa? No, yo pienso que hay fallos gravísimos de actuar en los 20 últimos años. Ahora, desde un año y medio, el gobierno reacciona de manera muy fuerte, pero el problema de un país como Bélgica es un país federal, no es un país centralizado. Es decir, que el gobierno federal tiene la justicia en la policía, pero no tiene lo demás, no tiene el reconocimiento de las iglesias, no tiene la política de integración, no tiene la política de las escuelas. Y si uno quiere luchar efectivamente contra el radicalismo, hay que tener una política la misma en todas las áreas de la política pública. Y no es el caso en Bélgica, que no solo hay estas diferencias entre el poder central y el poder de las regiones, pero también hay diferencias políticas muy grandes entre la izquierda y la derecha y en la manera de considerar estos fenómenos de islamismo. Pero lo que es cierto que fuimos muy débiles, muy naivos, muy ciegos en frente del crecimiento del islamismo. Lo hemos tolerado hasta que todo el tiempo que no era violente lo hemos tolerado. Y un día se puso violente, es demasiado tarde ahora. Va a ser muy difícil de cambiar eso en el futuro. Ahora, este abandono de Molenbeek entonces revela las disfunciones del Estado belga, sus problemas de gobierno, sus divisiones, ¿no? Sí, claro, como acabo de decirlo, es un Estado que es bastante débil por su federalismo. Hay no sé cómo se dice en español, pero las competencias de los diferentes autoridades son muy no encuentro la palabra, pero se dividen y no se superponen. Sí, se divide demasiado y al final no hay una política coherente. Es el caso de una ciudad como Molenbeek. El número de autoridades, de instituciones que están involucrados en Molenbeek son muchísimos. En Bélgica hay 6 gobiernos. A nivel de Bruselas hay seis zonas de policía, no hay una zona como en Nueva York o en Londres o en París. Y entonces eso explica que el país tiene dificultades de reaccionar colectivamente, aunque insisto que el gobierno hace todo el posible, pero él maneja solo justicia y policía y nada más. ¿Usted cree que este vacío que genera este problema con las instituciones en Bélgica está siendo utilizado hoy por los yihadistas? ¿Es porque su área fue una víctima también de la desindustrialización, del abandono, del cierre de las minas y de las fábricas? Yo pensaba que hubiéramos tenido un atentado
más temprano por el hecho que Bruselas es la capital de la Unión Europea. Yo pienso que esta vez fuimos visados por el hecho de ser la capital de Europa. Manuel Valls, el primer ministro francés, declaró hoy que Europa está en guerra. ¿Usted lo cree así? Sí, lo creo, pero no hemos tomado las consecuencias de este hecho. Continuamos a actuar como si no estábamos en guerra. Por ejemplo, a nivel de la protección, continuamos en Europa en general, en Francia, en Bélgica y otros países, a pensar que podemos estar en guerra y en el mismo tiempo vivir como antes. Eso es la contradicción mayor. Si uno está en guerra, hay cosas que tiene que cambiar en su manera de vivir. Y no es el caso. Todo el mundo piensa que podemos vivir como si nada ocurriera, o lo mismo como si las libertades y los derechos humanos podrían ser respetados como si no había guerra y todo eso. Entonces hay una debilidad profunda allá, porque si uno está en guerra hay que hacer la guerra, pero no la hacemos. Sí, por ejemplo, para darle un ejemplo que es una vergüenza, el Parlamento Europeo todavía no ha pasado lo que se llama en inglés Passenger Name Record, que sí, es los nombres de los pasajeros para los aviones, sí. Sí, exactamente. Eso todavía no existe, y desde años, desde casi 7 o 8 años se habla de eso. Después de Charlie, en enero pasado en Francia, se dijo que iba a cambiar. Se dijo lo mismo después de París, en noviembre. Y todavía este sistema no existe. Entonces, ¿por qué? Porque parece que no es bueno para derechos humanos o para mantener los datos privados de la gente. Pero ¿qué prefieren los europeos? ¿Están en seguridad o tener sus datos divulgados con una agencia de seguridad? A mí prefiero que mis datos están en esta agencia. Pero esas son las contradicciones en que Europa no quiere salir ahora. No han realizado que estamos en guerra. Con su historia humanitaria, Landestex, la gente hace una inevitable asociación ahora entre los refugiados y los terroristas por los atentados. Es una asociación grave, delicada. ¿Cómo cree usted que se va a combatir esta idea cuando siguen llegando refugiados a Europa y cuando simultáneamente hay atentados en Europa? Bueno, no sé, vamos a ver. Pero el problema es que sigamos en el mismo tiempo atender a los refugiados y no tener terroristas. Y está demostrado que, aunque sea una pequeña minoría, hay terroristas adentro de ellos, o por lo menos que los terroristas aprovechan la ola de refugiados para venir en Europa. Y eso es la dificultad que encontramos. Muchísimas gracias, senadora Landestex, y hasta la próxima en Corresponsales en Línea.